¿Recordáis el tutorial de las alas que subí hace tiempo y se ha hecho viral? Pues le he pegado un giro de 180 grados y se han convertido en algo negro con toques dorados dentro del proyecto. Vamos a repasar de forma rápida cómo se hacen estas alas. Para la base voy a utilizar cartón y recorto dos partes con la misma forma y añado un cartón más en medio. Sitúo el maniquí encima para fijarme por dónde tengo que añadir después los elásticos y voy a pegar todo con cinta carrocero. Ahora remarco el centro para que se pueda doblar posteriormente para que sea más fácil guardar o transportar, y vamos a reforzar el corte con cinta carrocero y vamos a la calle para pintar con spray. Como esto es un repaso del proyecto antiguo, lo pinté con spray blanco. Para crear las plumas vamos a usar solamente 4 cartulinas tamaño A3 y es tan sencillo como ir doblando y recortando para quedarnos con unas tiras. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. Y por fin vamos a pegar estas plumas que acabamos de hacer a la base que ya hemos hecho de lo que va a ser las alas. En esta ocasión yo voy a pegarlas según mi gusto personal. Dejaré las más pequeñas hacia abajo y también hacia la parte central que estará pegada a la espalda. Para unir ambas alas yo he hecho unas perforaciones que reforcé con un poco de silicona caliente y entonces pasé un alambre porque va a permitir que se puedan doblar fácilmente. Y ahora por fin estamos en el presente y las he repintado de negro, pero le vamos a dar un toquecito de dorado para hacer sobresalir las zonas que están más altas y de paso profundidad. Y en cuanto a la corona, fue un experimento total que descubrí por casualidad, el de cómo volver a ablandar las piezas que hago yo en resina para moldarla, en este caso a la cabeza. Así que este truquillo tan chulo lo voy a dejar en Patreon, porque esto va a ser una técnica que voy a empezar a utilizar muy a menudo a partir de ahora. Y ahora os dejo con la parte de la sesión, que la verdad es que no me puede encantar más hacerlas en la naturaleza, que todo vaya en consonancia con el entorno. Siento que para este estilo así de fotografía fine art con toque fantasía, bien ideal. Disfrutad junto a mí de esta bella sesión a la modelo Yari. Si os soy muy sincera, este ha sido mi proyecto favoritísimo de este año. La modelo Yari, la verdad es que para el personaje me venía genial y se ha metido de lleno, así que es súper recomendada. Además es que habéis visto, cuadra a la perfección. Ojalá que hubiera podido hacer el otro proyecto que era como una dualidad entre ángeles, como entre el bien y el mal. Más adelante os traeré el proyecto del ángel clarito, que algunos ya habéis visto spoilers en Instagram de unas alas doradas. Y bueno, mi familia de artistas y creativos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este proyecto tanto como a mí, la verdad es que me llenó muchísimo y así podéis también ver cómo darle otra vida a cositas que tenemos guardadas a veces en el cajón o en el armario, olvidadas y que bueno,
tuneándolas un poco pueden dar un resultado completamente diferente, porque os voy a dejar la foto del primer proyecto y ahora, después de 2 años, una foto de este nuevo proyecto. Y podríamos decir que no tienen nada que ver el uno con el otro. Recordaros también apoyar este tipo de vídeo con un like o un comentario, porque a mí me vais a llenar de amor y me vais a incentivar a subir más contenido. Y si queréis ver algo en concreto, también dejadmelo abajo en los comentarios, porque estaré mirándolo todo. Así que nos vemos en la siguiente ocasión y que la creatividad esté siempre de vuestra parte.